Esta es la sexta parte en la construcción de un marco conceptual acerca de las demandas sociales de autoridad y liderazgo. En este contexto vemos que uno de los momentos más importantes del liderazgo en condiciones complejas de autoridad es la construcción del segundo templo, después de la liberación de la esclavitud babilónica y el subsecuente retorno a Jerusalén bajo el control de autoridades persas. El primer tema de análisis en esta parte es la comprensión del territorio como una expresión última de un grupo o de una nación. Es en torno a esta aseveración que vemos que la historia bíblica, a fin de cuentas, parece reducirse a la historia de una serie de pactos y una serie de faltas en el liderazgo, la autoridad y en la actitud y la carencia de compromiso del pueblo que rompen con tales pactos para el establecimiento de un pueblo elegido en una tierra prometida. Esta es la historia de una tierra prometida que es recurrentemente perdida. Es la historia de un pueblo, diríamos, de fariseos, un pueblo renuente al trabajo y a la responsabilidad de constituirse y progresar como un pueblo unido y solidario. Un pueblo engreído, racista y excluyente que jamás pudo alinearse con las tareas y las metas que se le habían establecido para beneficio de toda la humanidad. Pero también es una historia de esperanza, de líderes y autoridades que a pesar de todos y de todo, mantienen viva una esperanza. Quizás las demandas y las cargas que caen sobre el pueblo de Israel fueron extremas, pero lo cierto es que fracaso tras fracaso, las historias bíblicas de autoridad y liderazgo nos muestran muchas de las cosas que se pueden, pero no se deben hacer si se quiere lograr continuidad y sostenibilidad en los cambios y el buen vivir en la tierra. Son historias que nos muestran la fragilidad de las conductas y la persistencia de una visión de salvación paradójicamente no mesiánica, sino humanista. Son historias que nos recuerdan lo efímero de muchos esfuerzos, así como la inagotable tenacidad de algunas personas que tratan de construir futuro, aun cuando tales esfuerzos, al final de cuentas, parecería que solo tratan de aprisionar el viento o de arar en el mar. A partir de Noé como el padre de una nueva humanidad y de David como el padre de una nueva casa de autoridad y liderazgo, vemos que ambos logran sus propósitos gracias a una trascendental capacidad de comunicación. David convenció a la tribu de Judá para que lo apoyen en sus intentos de fundar un reino. Noé convenció a pocas personas para emprender un viaje de lo más extraño, junto a todos los demás seres y criaturas de la creación, para que acudieran a su arca en pares con la predisposición de dejar atrás todos aquellos parajes que hasta entonces habían sido sus hogares. Quizás quienes mejor usaron de la palabra, así como de otros recursos de movilización en base al convencimiento, fueron David y Salomón. La destreza para apalabrar la realidad y las visiones de cambio y de futuro se encuentran entre las capacidades específicamente necesarias para movilizar los recursos del grupo en pos de situaciones que todavía se encuentran lejos del alcance de la comunidad. Aquí está la trascendencia de quien se convierte en un hábil comunicador de las necesidades de cambio. Más aún, la Biblia nos reitera el hecho que, a pesar de sus diferencias, autoridad y liderazgo son capacidades escénicas de comunicación y movilización de recursos para el logro del propósito profundo de un grupo. En este sentido, la palabra de Salomón es tan amplia, tan compleja y trascendente que muchos dicen que tal capacidad de apalabrar visiones y realidades no es posible que hubiera existido en un solo individuo. Dicen que en realidad Salomón es un compuesto imaginario de varias personas, unas egipcias, otras griegas y otras asirias.
Independientemente de tales evaluaciones, es evidente que el Eclesiastés de Salomón es un tratado de realidad. Como el Cantar de los Cantares, también atribuido a Salomón, es un texto de amor y divinidad. Quienes quieran ejercer liderazgo y o autoridad deben familiarizarse con la realidad del Eclesiastés y la esperanza de los salmos y el amor de los cantares. Deben actuar de manera trascendente mientras se mantienen entre la ley y la sabiduría, entre el liderazgo radical de Moisés y la fuerza instituyente de Salomón. Sin embargo, si estas referencias se vuelven mecánicas e inflexibles, el discurso se vuelve falso y el proponente no deja de ser un fariseo, un líder poco competente y una autoridad deficiente en la orientación y la conducción de una comunidad de personas. Esto resalta el hecho de que la lección más importante de comunicación honesta, orgánica y efectiva para mantener viva una esperanza proviene de Moisés, de aquella figura de autoridad y liderazgo que era tartamuda, que tuvo la mayor de las dificultades para expresar su palabra y el mayor de los éxitos para expresar la palabra del Señor. En todos los casos, el apalabrar, el cambio, va unido al coraje de expresarlo, de encender una chispa de ilusión, de justicia y esperanza, y traducir todo ello en una serie de acciones concretas. Con estas palabras dejaremos el tema de la comunicación y empezaremos a ver otro tema, el de los tejidos, las redes y los símbolos necesarios para emprender un cambio sostenible. Ya mencionábamos anteriormente que en el ejercicio del liderazgo y de la autoridad se requiere de apoyos para leer la realidad interna del grupo y la realidad externa al grupo. Casi al cierre de este trabajo, volvemos así a este tema debido a que ambas funciones de grupo demandan de aliados y de la construcción de redes de apoyo, tanto para comunicar lo que ocurre como para recibir la información de lo que está sucediendo en el texto y el contexto de cada situación. Estos aliados y redes de apoyo son personas y subgrupos de la misma manera que son símbolos, lugares o hechos territoriales, así como objetos materiales que contribuyen a la movilización de los recursos grupales necesarios para lograr lo que socialmente se requiere y para evitar que ocurra lo que socialmente no se quiere que ocurra. En este sentido, el Templo de Jerusalén fue el referente simbólico y el hecho territorial más importante para lograr lo que se quería que ocurra en la vida de Israel. Incluso era más importante que la propia Arca de la Alianza. El primero era plenamente visible y tangible. La segunda se había ocultado de la vista del pueblo en general, se había destangibilizado y no afectaba la conducta de quienes no la veían. El templo, por el contrario, se convirtió en el centro de la vida del pueblo de Israel. Se territorializó y constituyó en un lugar no solo sagrado, sino en un lugar antropológico, de convocatoria popular, en el referente cultural por excelencia. En torno a la construcción del primer templo, el relato bíblico nos muestra que es relativamente fácil movilizar recursos grupales cuando se paga por ellos, cuando hay premios monetarios o se entregan prebendas. Eso sucedió con Salomón y sus ingentes riquezas relacionadas con sus diversas obras. Lo difícil es movilizar recursos sociales en base al compromiso, al convencimiento de que la causa es justa y que trabajar en ella es necesario aunque implique sacrificios e incomodidades, como en el caso de unas cuantas familias en la construcción del segundo templo o en las batallas que libró Gedeón con sus 300 valerosos compañeros de armas. Sin embargo, a diferencia de las gestas de Gedeón, el segundo templo no solo era un hecho territorial, sino una dinámica magnífica de construcción colectiva que en sí misma era una obra terminada, un objeto simbólico. Era el lugar,
el centro o el eje de una serie de nuevas prácticas ciudadanas. Era el referente territorial de identidad, reconocimiento y acogida para la población que volvió de Babilonia y se mantuvo unida, a pesar de la presencia de estructuras extranjeras de colonización imperial. Este éxito no pudo consolidarse con otros referentes territoriales. La consolidación territorial de los logros alcanzados ya sea por David o por Salomón en la época de gloria quedaron al aire, sin posibilidades de institucionalización permanente. Se trataba de referentes territoriales importantes, pero transitorios. Salomón no pudo lograr sostenibilidad y continuidad en mucho de lo que hizo, lo cual se derrumbó al final de su gestión. Comenzando por la organización política y administrativa tan azarosamente construida e instituida en el periodo de mayor gloria para Israel. El extenso territorio que había sido conquistado no implicaba un referente de unidad para las 12 tribus fragmentadas y enfrentadas entre sí. Los lugares existencialmente significativos, así como los símbolos de unidad de unos, eran referentes lejanos y sin mayor valor para otros. Ni siquiera los nombres de los lugares se mantuvieron y los asentamientos de esa y de otras épocas fueron abandonados y demolidos en épocas posteriores. Basta ver las ciudades hoy en ruinas. Siquem, después denominada Neápolis, Jericó, Sebaste, Cafarnaum, Beit Shearim, Megiddo, Dor, Cesarea, Betzam, Qumram, Herodión o Masada, solo por mencionar unos cuantos casos de ciudades, alguna vez vibrantes, pero ahora abandonadas. Del imperio de Israel solo quedó Jerusalén como el recuerdo de un centro y de la idea de un templo levantado a Dios por y para la humanidad. Decimos idea porque el templo también desapareció, y con él el hecho territorial que hubiera mantenido unido a un pueblo en su búsqueda de una tierra prometida a la humanidad. Veamos otro tema tanto práctico como conceptual. Nos referimos al uso de las metáforas de cambio y los imaginarios colectivos del grupo. El manejo de símbolos, metáforas, emblemas y marcos físicos es otro de los elementos fundamentales en el ejercicio del liderazgo. Desde la manzana en el paraíso hasta la Jerusalén celestial, desde el carro de fuego hasta la imagen del templo, la zarza ardiente, las trompetas y la escala que llega hasta los cielos, desde la imagen de un paraíso que se desvanece a la de una tierra que es prometida, llegando incluso en el manejo de las imágenes hasta el desierto como lugar tremendo de contrastación con lo que sucedía en las ciudades y un lugar de tentaciones y ausencias. Todo ello hace de la Biblia el documento más amplio y exquisito en el uso de imágenes y representaciones con las que se puede movilizar a un pueblo y a sus instituciones. La Biblia es así el compendio de imaginarios más amplio y potente al servicio del hombre y de sus emprendimientos de cambio y construcción. Sin embargo, debido a que por múltiples razones el pueblo judío no pudo mantener el templo y solo llegó a fosilizar su relación con los símbolos, las imágenes de tierra, de lugar y de edificio sagrado perdieron la capacidad de movilizar a la gente. Perdieron su capacidad movilizadora. Aunque a la fecha estas sean las bases para un discurso israelita e incluso sionista, las imágenes en sí mismas podemos decir que no perdieron nada. Lo que se perdió fue la capacidad de los hombres para hacer de ellas referentes consistentes y sostenibles de su cultura y de su conciencia colectiva. Lo que se perdió no solo entre los judíos, sino quizás en toda la cristiandad, fue una cultura de esperanzas, basada en una serie de símbolos e imágenes de optimismo por una salvación humanista, por la construcción de una tierra prometida. El manejo de imágenes, metáforas y símbolos sabemos que cambia con el tiempo, incluso en la Biblia. Algunos símbolos se mantienen mientras otros cambian con las circunstancias y con los grupos de personas.
En la mayor parte de los casos hay símbolos que se mantienen de una generación a otra y hay otros que se van ajustando y transformando con el correr del tiempo. Algunos símbolos se pierden para reaparecer posteriormente. Todos estos símbolos y metáforas en conjunto instituyen un patrimonio de comunicación cultural. Constituyen un capital simbólico que es preciso reaprender a manejar con la mayor de las destrezas. Manejarse con un capital simbólico como el que nos ofrece la Biblia implica una poderosa forma de llegar a la realidad a través de lo imaginario, como sugiere Cornelius Castoriadis en su libro La institución imaginaria de la sociedad. Líderes y autoridades deben manejar el territorio y los hechos territoriales, así como la imaginación simbólica y la representación de la realidad como instrumentos formidables de cambio. El hecho de que Moisés presente las leyes como palabra divina en muchos momentos y como la palabra del conjunto social en otras, denota gran capacidad para el manejo de símbolos, documentos y objetos que no son la realidad, sino que representan una realidad mejorada, optimizada, proyectada, en síntesis prometida. Lo mismo sucede con David y con Salomón, con el manejo de hechos territoriales concretos como la ciudad capital, el templo, el centro y los ejes territoriales de la nación de Israel. Hoy la capacidad persuasiva de los medios de comunicación refuerzan lo que anteriormente era una tensión permanente entre la ilusión y la realidad, pero al mismo tiempo nos alertan acerca de las posibilidades inminentes de distorsión, engaño e incluso de autoengaño. Con la libre comunicación de la esperanza, con el manejo de símbolos y metáforas, tanto se aclara como se oculta lo que está sucediendo en un grupo y en una realidad concreta. Desafortunadamente, nadie como el hombre y su dinámica grupal para engañarse a sí mismo y confundirse hasta perderse con imágenes y promesas espurias. A la creación e institucionalización de imágenes que desorientan se debe enfrentar el líder generador de nuevas y mejores imágenes que develan la realidad y crean futuro. Una de las responsabilidades de la autoridad y de los líderes de cada grupo es la generación de nuevas metáforas que sustituyan a las antiguas y aclaren los esfuerzos que se requieren en el presente con miras a un futuro mejor para el grupo. Deben ser metáforas vivas, proactivas, movilizadoras para el logro del propósito profundo del grupo, tal como vemos en el libro de Ageo, en la construcción de un hecho territorial fundacional por excelencia. Nos referimos a la construcción del segundo templo. Un punteo de conceptos en esta sexta parte del marco conceptual acerca de autoridad y liderazgo incluiría: primero, hay que tangibilizar el proceso de transformación. Segundo, nada más tangible que la tierra y la relación con la tierra. Tercero, la figura del arameo errante y la del judío errante, sin tierra ni hogar, debe ser un recordatorio permanente de cómo se perdió la tierra y cómo se frustró el propósito de la construcción de una tierra prometida para un pueblo elegido. Cuarto, el liderazgo debe ser analizado como la creación de nuevas metáforas que sean movilizadoras, de nuevas ideas, de nuevos propósitos de conjunto. Quinto, las redes y los recursos que posibilitan el cambio son muy importantes tanto para el líder como para la autoridad. Sexto, es importante leer y releer el Eclesiastés y relacionarlo con lo que normalmente se conoce como el arte real. Y séptimo, la capacidad de comunicación del trabajo que se necesita realizar es fundamental, ya que del líder y de la autoridad este trabajo debe terminar en manos de la población de la comunidad.